Cósmica, divinidad interior. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos ya empezando este en vivo de hoy para contarles historias de extraterrestres, pero no cualquier historia, sino historias comprobadas, historias que han tenido no solamente espectadores, que han tenido pruebas, que han tenido fotos, historias reales que movieron al mundo. Quizá algunos de ustedes ya los conozcan, pero quizás otros no. Y como ya saben, todas las semanas con Alejandro Bernal, desde su canal también, nos va a apoyar para hacer estos en vivos y para hablar con ustedes y para poder contarles tantas cosas que nosotros hemos investigado y vamos aprendiendo día a día. Así que recuerden, este espacio que le hemos puesto de nombre Mandrágora Cósmica va a estar todas las semanas en vivo a través de Instagram para poder conversar con ustedes, para poder contarles historias, para poder contarles investigaciones. Y saludo a todos los que están presentes. Hola Tair Guevara, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que siempre nos estés acompañando. Ya Alejandro entró al video. Vamos a aceptar su Lango, Gastón Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlos? Gastón Gutiérrez no sale, pero Carlos, es justo que estés aquí. Alejito. Hola, Majo, ¿cómo estás? Bien, bien, yo aquí contenta de que ya estamos en este en vivo con excelentes historias para toda la gente. Buenas noches, EDJ, Jim 7719 desde Bogotá. Buenas noches a todos los que se unen. ¿Cómo estás, Alejo? Muy bien, Majo, feliz de estar nuevamente aquí en nuestro queridísimo Mandrágora Cósmica, este espacio donde hemos querido fusionar nuestros dos canales de YouTube para traerles mucha información, para analizar temáticas en el ámbito del misterio que sabemos que no dejarán a nadie indiferente. Y hoy con una temática maravillosa, Majo, que nos proponías a todos la pasada semana, hablando sobre casos reales de contacto extraterrestre, casos comprobados con testigos, con nombres, uno de ellos incluso con una persona fallecida, totalmente constatado por autoridades y también por investigadores. Así que va a ser una noche apasionante para los fanáticos del fenómeno OVNI, Majo. Sí, a ver, espérate, que quiero saludarle a Edgar Jiménez, que estaba yo ahí medio pataleando con el nombre que tiene su cuenta. Edgar Jiménez, también les mandamos un saludo y un saludo a todas las personas que nos ven de todos los lugares que se conectan, de Latinoamérica, de Argentina, de México, de Uruguay, de Paraguay, de todos los lados en que estén viviendo y que les gusta esto del misterio, esto de las historias, pero sobre todo las historias que tienen pruebas, las historias que están documentadas, las historias que tienen fotos, que son reales, no esos inventos. No les vamos a contar historias de que vi una nave por ahí que pasaba, sino historias increíbles que, si bien son conocidas por algunas personas, tienen detalles que por ahí ustedes no la conozcan. Entonces hoy día vamos a hablar de eso, pero antes les quiero recordar que estamos ya a puertas, bueno, falta como un mes y medio todavía para que se desarrolle el primer Congreso de Misterio Mitad del Mundo aquí en la ciudad de Quito, en mi ciudad, que es donde yo vivo. Y van a venir muchas personas, a ustedes les gusta, muchísimas personas que son expertos en todo este mundo del misterio, porque son investigadores, antropólogos, bueno, hay de todo, psicólogos, cineastas, periodistas, hay de todo un billete que ahora Alejo les va a contar quién es, pero tenemos un selecto grupo de personas que vienen a dar 3 días de conferencias, que son jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de junio. No me había dado cuenta, Alejo, que justo es viernes 13 en el día que vamos a estar hablando de esto. Qué maravilla, una fecha que tiene muchas connotaciones especiales en esta parte del mundo, en Occidente, debido a el fallecimiento a través de una hoguera de Jacques de Molay, el gran maestro de los templarios, de la Orden del Temple. Vamos a estar haciendo
que Quito, Ecuador sea la gran capital, la gran acrópolis del misterio a mitad de año, en las fechas que nos dijo Majo, para que nos acompañen en este impresionante congreso de misterio de mitad del mundo, donde vamos a estar Jorge Luis Zúñiga de la Argentina, gran documentalista, productor detrás de una buena serie de documentales y de piezas periodísticas en History Channel, en Discovery, un hombre con una trayectoria intachable, Fepo Aponte, uno de los mayores creadores de contenido de misterio en nuestra lengua. Qué privilegio contar con Fepo. Juan Jesús Vallejo, director de Noche de Misterio de Caracol Radio. También va a estar nuestra queridísima Majo, también ahí va a estar aportándonos algunos misterios de Ecuador, Esteban Cruz de Colombia, Joana Arenas, Mado Martínez, y finalmente este señor, también vamos a estar ahí reunidos, el maestro Miguel Rodríguez. Majo, Manuel o Miguel Rodríguez, es que a veces lo confundo, Majo. Jaime Rodríguez de Ecuador, el maestro Jaime Rodríguez de Ecuador, quien es uno de los mayores ufólogos e investigadores de la temática desde hace décadas. Todos vamos a estar reunidos allá en Quito, la ciudad que tiene el casco histórico mejor cuidado de toda Latinoamérica. Va a ser un privilegio poder disfrutar de esta maravillosa ciudad con ustedes, y aparte de las conferencias que les vamos a estar brindando, también van a tener la posibilidad de compartir con nosotros directamente en un meet and greet, en una cita muy especial, así que muy pendientes, los esperamos a todos con los brazos abiertos en Quito, Ecuador, en el próximo mes de junio, Majo. Claro que sí, Jade Patti se unió, le mandamos un saludo desde aquí, desde Quito, un saludo desde Bogotá, donde vive mi queridísimo Alejandro, y justo estos días estuve por el centro histórico y me fui a un museo que no conocía, el Museo del Carmen Alto, donde hay una historia increíble que yo mismo la voy a subir a mi canal porque la verdad me impresioné. Yo no sé, esto es solo como un spoiler, si ustedes sabían que aquí en Ecuador tuvimos una santa, Santa Mariana de Jesús, la tenemos, y que gracias al sacrificio de ella es que supuestamente se evita que Ecuador se destruya por terremotos y por erupciones volcánicas, porque ella hizo un sacrificio. Bueno, pues ahí está la casa de ella y todos sus objetos, y fue impresionante, un lugar donde se dice también que a veces recorre un demonio. Estuvo muy buena la pasada, les va a encantar. Obvio que todos ustedes van a poder ver por las redes, porque vamos a hacer en vivo, vamos a hacer reuniones, vamos a hacer debates para que ustedes puedan conocer todos los lugares maravillosos de Quito que no viven aquí. Y si viven aquí, tienen que venir al Congreso 12, 13 y 14 de junio en la Casa de la Cultura y el Teatro Sucre. Las entradas se van a empezar a vender a partir del mes de mayo. Saludos para Mar del Plata también, para Juan Pablo que nos está saludando y para todos los que nos están acompañando. Pero Alejo, ¿cuál es nuestro tema central de hoy? ¿De qué nos vas a hablar tú? Claro que sí, Majo, un abrazo enorme para todas las personas que consuman este contenido, que están con nosotros en directo. Ya saben que nos pueden hacer la pregunta que quieran, nos encanta interactuar con ustedes. Este es un espacio Mandrágora Cósmica por y para ustedes, así que nosotros felices de poder compartir este momento con todos. Hoy, como les decía en el inicio de este programa, vamos a hablar sobre casos reales de contacto extraterrestre, casos reales de contacto ovni, una investigación que nos va a llevar a dos casos que se presentaron aquí en Sudamérica el siglo pasado. Uno de ellos también nos llevará a África, casos impresionantes. Y el primero con el que quiero arrancar, Majo, ocurrió en mi país, en Colombia, en Anolaima, Cundinamarca, el 4 de julio de 1969. Para dar un contexto histórico, tú sabes, Majo, que a mí me gusta mucho contextualizar a nuestros espectadores, y desde luego también un abrazo enorme para quienes disfruten de este contenido que estaremos publicando en el canal de María José Roballo, Cósmica by María José Roballo, y también en mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. 1969, un año muy especial en la historia del siglo pasado, porque hay que recordar que nos encontrábamos inmersos en la Guerra Fría, en esa pugna política, tecnológica, ideológica que se llevó a cabo entre los Estados Unidos y la otra Unión Soviética, y en paralelo a esa Guerra Fría ocurría un fenómeno que se conoció en los libros de historia
como la carrera espacial, que se basaba en cómo los científicos rusos y también los norteamericanos luchaban por ver quién era la primera potencia, ya fuese la Unión Soviética o Estados Unidos, que ponía un hombre en la luna. Fue una lucha económica, una lucha tecnológica que nos permitió dar un salto cuántico después de la mitad del siglo XX. Y en ese contexto se estaba desarrollando nuestro mundo, se estaban comenzando a hacer pruebas. De hecho, el hombre oficialmente, y digo oficialmente, ese es un tema que luego podremos examinar con Majo en este espacio, Mandrágora Cósmica, llegó a la luna oficialmente el 20 de julio de 1969. Sin embargo, 16 días antes del alunizaje, de la llegada del hombre a la luna, ocurrió uno de los casos ovni más impresionantes en la historia de nuestro mundo. Reitero, Nolaima, Cundinamarca, una población que queda más o menos a hora y media de Bogotá, de la capital de mi país. Y el gran protagonista de esta historia es el señor Arcesio Bermúdez. Arcesio Bermúdez era el propietario de una finca, una casa de campo que se encontraba en esta zona rural, relativamente cerca de Bogotá, reunido con otras 13 personas, la mayoría de ellos menores de edad, chicos entre los 8 y los 13 años de edad. Hay que recordar la época histórica, hay que recordar el momento 1969. En aquel entonces en Colombia no había una buena cantidad de casas con alumbrado público, en específico estas zonas rurales, como lo era Nolaima, Cundinamarca en aquel entonces. Eran aproximadamente las 8:30 o 9 de la noche y todos pues estaban alumbrando con luz de velas. Reitero, no había alumbrado público. Estaban jugando parqués, como decimos en Colombia, o parchís, como dirían en España, cuando de repente, mientras toda la familia reunida alrededor de Arcesio y todos estaban jugando parqués y disfrutando de una reunión de familia, comenzaron a ver una extraña luz que había afuera de la casa, afuera de la finca. Una luz muy particular porque parecía literalmente como si fuese un foco muy poderoso de un automóvil o de un helicóptero. De hecho, la familia, imagínense todos alumbrados con luces de vela, jugando al parqués. De repente ven una luz muy potente que apunta hacia el interior de la finca. Le piden todos casi que al unísono a Arcesio a que se asome para indagar a ver de qué se trataba, por qué esa luz surgía en ese momento. Era algo muy extraño. Llegaron a pensar que de pronto incluso había sido un automóvil o algo extraño. Arcesio sale, se asoma, se percata que en efecto no era ni un helicóptero, no era ni un automóvil, ni era una persona con una linterna, sino era una luz que emanaba de un extraño artefacto en forma de huevo invertido con un tamaño aproximado entre el 1,5 metros y los 2 metros. Y ahí es en ese momento, Majo y queridos espectadores, donde Arcesio dice la que para mí es una de las frases más míticas y más colombianas alrededor del fenómeno ovni. Le dice: por favor, páseme un machete que se nos entraron los marcianos. Le dice a uno de los familiares de la casa. Era la forma en la que él asumía esto, porque claramente no daba una explicación de lo que se trataba. Arcesio se acerca a ese artefacto más o menos a unos 7-8 metros de distancia. Arcesio tenía una linterna y tenía el machete, una linterna en una mano, el machete en otra. Y aquí suceden varias cosas. Comienzan los familiares obviamente muy expectantes a observar qué pasaba con Arcesio, qué tipo de interacción, qué era ese aparato, qué era esa luz que emanaba ese extraño objeto, reitero, en forma de huevo invertido, que tenía una altura aproximadamente 1,5 metros y 2. De repente Arcesio se acerca a 7 metros de distancia de ese objeto, se queda delante de él durante aproximadamente unos de 5 a 10 minutos intentando ver de qué se trataba. Ese objeto descendió casi a la altura de un árbol, de la copa de un árbol, es decir, estaba muy cerca del suelo, imagínate, Majo. Arcesio se quedó realmente alucinado viendo esto. Detrás de Arcesio sale uno de los familiares, un chico bastante joven quien estaba departiendo con Arcesio y con la familia en ese momento, Mauricio Génico. Y Mauricio el día de hoy es ingeniero, comenta que observa cómo Arcesio se queda mirando al objeto, intenta ver de qué es, no ve mayor interacción y tras 5 o 10 minutos de estar delante de ese artefacto decide regresar a la casa.
Hasta ahí esta historia sería absolutamente anecdótica hasta lo que ocurrió al día siguiente y semanas posteriores. Arcesio, quien era un hombre de campo, que como todo hombre de campo que se encuentra o en Ecuador, en Colombia o en cualquier parte de Hispanoamérica, era un hombre que se levantaba muy temprano a trabajar la tierra, a sembrar, a verificar los cultivos, a mirar a los animales. La familia se quedó muy extrañada de observar que Arcesio no se había levantado. Pasaban las horas y las horas y Arcesio no se levantaba de la cama. Parecía enfermo, descompuesto, como si hubiese pasado algo extraño tras esa interacción que él tuvo con ese extraño objeto, tras haberse acercado a ese particular ovni. La familia se da cuenta que Arcesio se sentía muy débil, tenía la piel de un color como verdoso, un aspecto muy extraño. Deciden llamar al médico de la familia, quien se encontraba en Anolaima en ese entonces, reitero, una zona rural muy cerca de Bogotá. Llega el médico de la familia y se percata de algo muy particular, querida Majo y espectadores, y es que pues Arcesio tenía unos síntomas muy extraños, unos síntomas que él no podía, no podía darles una explicación razonable. De hecho, y aquí es donde entra otro de los testigos fundamentales en esta historia, María Cristina Bermúdez, sobrina de Arcesio Bermúdez, que en ese entonces era una adolescente, era una chica muy joven, y ella comenta cómo constata cuando el médico de la familia examina a Arcesio, decide tomarle una muestra de sangre, Majo, y cuando toma la muestra se percata que salen unos cristales, como si la sangre estuviera cristalizada. Algo bastante extraño. Ella de inmediato quedó absolutamente alucinada. Cuando el médico se percató de esto, le dice de inmediato a María Cristina y al resto de la familia: ustedes tienen que llevarse a Arcesio a Bogotá, a que lo atiendan en un hospital grande, porque yo no puedo atender esta emergencia acá, no tengo ni el equipo médico ni cuento con las personas para hacerle frente a esta sintomatología. Y comienzan a suceder una serie de circunstancias muy anómalas, Majo. Resulta que llaman a una ambulancia que está ahí en Anolaima. La ambulancia, en el trayecto del hospital a la finca de Arcesio, había funcionado perfectamente, no había presentado fallos mecánicos hasta el momento. Y de acuerdo a María Cristina Bermúdez, tan pronto suben el cuerpo de Arcesio a la ambulancia se apaga de forma absolutamente inexplicable. Bajaron el cuerpo de Arcesio de la ambulancia y la ambulancia se volvió a encender. Obviamente tanto el equipo médico como la familia estaba absolutamente extrañada de esto que estaba sucediendo, les pareció bastante extraño. Hicieron este mismo proceso varias veces hasta que finalmente la ambulancia comenzó a funcionar de manera correcta. Un desplazamiento que, tal y como se los dije a ustedes, sería entre 1 hora y 1 hora y media de Anolaima a Bogotá, se demoró casi 2 horas y media o 3, porque en el camino la ambulancia se les volvió a apagar cuando Arcesio estaba siendo trasladado aquí a Bogotá. Arcesio llega aquí a la ciudad, es trasladado a una clínica del Seguro Social, que era una entidad creada por el Estado para atender las emergencias de salud del pueblo colombiano en aquella época, en la década de los 60, y es atendido por otro personaje importante en esta historia, Majo y queridos espectadores, César Esmeral. César Esmeral en ese entonces era un médico que hacía parte del Seguro Social, un hombre quien 2 décadas después se convirtió en ministro de Salud de Colombia. Es decir, estamos hablando de personajes muy importantes, un exministro del país y una historia quien dejó a una persona fallecida en extrañas circunstancias. Pues resulta, Majo, que a Arcesio lo hospitalizan en esa clínica del Seguro Social. El diagnóstico inicial era que Arcesio tenía una gastroenteritis, pero la sintomatología de Arcesio era muy diferente a lo que sería una gastroenteritis al uso. Tenía la piel medio verdosa, la sangre, o al menos una parte de ella, se le había cristalizado, tal y como había sido esta muestra de sangre que le habían tomado en Anolaima. Era un hombre que presentaba una debilidad extrema, y Arcesio, tras unos días de haber estado hospitalizado, falleció en la clínica del Seguro Social aquí en Bogotá en 1969.
Desde luego fue un golpe enorme para la familia amaba a Arcesio, solían reunirse con él, esto era algo que nunca había pasado, ya te imaginarás el impacto, Majo, de gente que se reúne en familia, llega un artefacto muy extraño, uno de tus seres queridos se acerca a ese artefacto y luego, días después, fallece en extrañísimas circunstancias. A partir de ese momento, la historia se vuelve cada vez más extraña y cada vez más bizarra y la convierten en el expediente X más importante de la historia de Colombia y uno de los más importantes de Sudamérica. Porque resulta, Majo, que tras unos días de la muerte de Arcesio Bermúdez, llegan unos funcionarios muy extraños norteamericanos por el acento, porque no hablaban bien español, lo hablaban así como hablan los gringos, llegaron a hablar con la familia de Arcesio a Anolaima y llegaron a hacerles preguntas muy raras, llegaron a comentarles, a solicitarles información sobre el lugar en donde se había posado ese artefacto, ese extraño huevo en forma invertida de una altura entre 1,5 metros y 2. Les solicitaron que les brindaran cualquier información si volvían a ver un artefacto de características similares en la casa. Les pidieron que les permitieran hablar con los profesores, con los docentes de los niños, quienes estudiaban en ese entonces en Anolaima, y que les dieran cualquier dato sobre si los niños presentaban algún tipo de actividad anómala en esos días. A propósito, para lograr conseguir esta información, estos funcionarios norteamericanos se identificaron como miembros de la APRO. La APRO, una asociación civil de investigación OVNI, que habría estado rastreando este caso, quienes se enteraron de la extraña muerte de Arcesio Bermúdez y quienes estaban verificando. De hecho, Majo, y esto lo comentaba María Cristina Bermúdez y varios de los familiares del difunto Arcesio, tomaron muestras de tierra, tomaron un montón de testimonios, tomaron cortezas de árbol, del árbol donde se posó, muy cerca de donde se posó ese ovni. Literalmente hicieron una serie de pesquisas muy específicas. El diario El Tiempo, que es uno de los diarios más importantes de circulación en Colombia, por no decir el periódico más importante de este país, de Colombia, publicó un artículo en julio de ese año, de 1969, en donde muestran un dibujo que obtuvieron los miembros de la APRO tras unas sesiones de hipnosis, en donde le preguntaron, llevaron a un experto en hipnosis para que realizara un proceso de esta índole con los infantes. Los sometieron a una hipnosis, Majo, y les pidieron a los niños que dibujaran lo que recordaban de ese día, lo que habían vivido, lo que habían experimentado. Los dibujos son alucinantes, se ven literalmente como ese extraño objeto, como esa extraña luz que emanaba de ese particular aparato. Esta noticia se hizo muy conocida en la prensa colombiana en 1969 y sucede algo muy curioso, Majo y queridos espectadores. Tras este suceso mediático y tras todo esto que ocurrió con este fallecimiento de Arcesio Bermúdez, los miembros de la APRO le piden a la familia de Arcesio que les permitan llevar su cuerpo a los Estados Unidos para hacer un estudio, para hacer una pesquisa y poder dar con los motivos, con las causas por las cuales Arcesio perdió la vida y se deterioró su salud de manera pues tan rápida en tan solo cuestiones de días. Desde luego la familia se negó, dijeron no, Arcesio es de Colombia, lo queremos tener aquí con la familia, le queremos dar cristiana sepultura. Y en efecto, Arcesio Bermúdez fue sepultado aquí en Bogotá, muy cerca del centro de la capital. Tras unos años, Majo, y esto es algo que siempre contextualizo, hay una costumbre que creo que es hispanoamericana, no sé si en otras partes del mundo hay, pero en Colombia es muy latente, y es que tras unos años en los cuales una persona es sepultada, hay que renovar, por decir así, el espacio donde es sepultado para poder dejarlo ahí más tiempo, o si no, trasladar el féretro a otra zona. Resulta que años después, tanto el padre de María Cristina Bermúdez, la sobrina, es decir, el hermano de Arcesio, y otro familiar estaban en Bogotá durante la exhumación del cuerpo de Arcesio. Reitero, ya habían pasado varios años tras la muerte, digamos que ya las aguas estaban más calmadas, y de acuerdo a María Cristina Bermúdez, cuando exhumaron el féretro
y lo abrieron. El hermano de Arcesio, es decir, el hermano de la persona que falleció en extrañas circunstancias, dice que el cuerpo que había en ese féretro no era el de Arcesio, era el cuerpo de una persona más pequeña, era el cuerpo de una persona más o menos de 1,35 a 1,40 metros de altura. Arcesio era un hombre de más de 1,55. Si nos basamos en la degradación del cuerpo cuando fallecemos, si bien es posible que un cuerpo pueda disminuir su tamaño, no lo puede hacer de una manera tan notoria, al menos no hay una explicación científica para eso. Desde entonces, Majo, y esto es lo que abre la puerta del gran misterio y lo que convierte este caso en uno de los expedientes X más importantes de Sudamérica, son dos cosas. Por un lado, ¿qué fue lo que mató a Arcesio Bermúdez tras acercarse un ovni? ¿Sería una extraña energía? Quizás radiación proveniente de ese artefacto, porque un hombre quien vivía en el campo, quien tenía una salud intachable, fallece unos días después de acercarse a ese ovni, fallece en circunstancias no claras. Reitero, el dictamen médico era que era una gastroenteritis. Tú lo sabrás, Majo, que una gastroenteritis no produce eso. Yo he tenido gastroenteritis y nunca me ha producido una cosa así, y una persona no va a fallecer por gastroenteritis de esa manera. Y segundo, ¿por qué los miembros de la APRO le insistieron a la familia en llevarse el cuerpo? ¿Y por qué cuando el cuerpo es exhumado, años después, la familia se percata que el cuerpo y los restos que están en el féretro corresponden a otra persona? ¿Será que alguien extrajo el cuerpo de Arcesio Bermúdez y lo cambió por otro cuerpo? Como te das cuenta, Majo, es una historia impresionante, el expediente X más importante de la historia de Colombia, el fallecimiento de Arcesio Bermúdez, un hombre quien se acercó a un ovni y falleció en extrañas circunstancias. La historia tiene, como dicen ahora, dio todo la historia, dio ovni, luces, muerte, hombres de negro, hipnosis y hasta desaparición de cadáver. O sea, esta historia es completa y a mí lo que me llama la atención es, claro, lo que pasa es que estamos hablando de 1969. O sea, un tiempo donde la tecnología era muy acotada, donde casi no sé cómo habrían hecho las autopsias y donde todo este tema era tabú, pero es un caso impresionante y se escuchaba muchas veces que si es que uno ve, ojo con esto y les digo a todos, si uno ve un ovni muy cerca, un objeto volador, no debe correr hacia allá. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra energía, vibran en otra frecuencia y nos pueden hacer daño a los humanos. De hecho, en mi canal hay una entrevista con un contactado y él que ha tenido ya contacto del cuarto tipo, que habla con ellos, etcétera, etcétera. Dice que las primeras veces le daban un líquido especial que lo protegía para poder entrar a la nave, porque él lleva 60 años contactándose, ¿no? Y que en estos 60 años ahora ya no le dan nada especial, que ya puede acercarse, pero aún así no los puede topar, porque su energía y su vibración es tan fuerte. Por eso es que mucha gente les ve como seres de luz, pero es en realidad por el nivel de vibración. Entonces, uno no se puede acercar. ¿Cómo explica esto de la vibración? Es como si nosotros los humanos vibráramos, me estoy inventando, a 100 revoluciones por minuto. Entonces nos ven con este cuerpo, con esta luz, de esta manera, porque eso permite, ya ellos vibran a 10.000 revoluciones por minuto y eso lo único que genera a los ojos del humano es luz, ¿sí? Entonces, cuando tú te acercas a alguien que vibra tan rápido, esa luz produce un magnetismo, produce un campo magnético que a nosotros nos puede afectar. Y esa creo que es una de las razones por la que no solamente Arcesio, varias personas han fallecido. El problema es que no se sabe realmente qué le pasó y cómo es que la sangre se le convirtió en cristal. Y claro, es fácil decir, tiene una gastroenteritis y chao, murió de eso y nada más. Pero en realidad sí se sabe que es peligroso mantener un contacto tan directo con seres extraterrestres en una ocasión así sin estar preparada, porque obviamente yo le preguntaba, ¿y qué pasa con los que viven entre nosotros? Porque viven entre nosotros, de hecho aquí son un humano más, que están desde los cambiaformas, reptilianos, pleiadianos, y lo que él me sabía decir es que ellos ya vienen con una preparación
para poder estar entre nosotros, pero que si uno se pone a investigar bien, ninguno de ellos se deja tocar, porque ahí sí vas a sentir la vibración, y yo sí creo eso. Así que este caso, Alejo, es increíble, nunca se supo qué pasó con el cuerpo. No, hasta el día de hoy, Majo, no se sabe qué sucedió con el cuerpo de Arcesio Bermúdez, porque de hecho una de las hipótesis que se ha manejado en la actualidad es que con el avance de la ciencia y con el conocimiento que tenemos hoy en día, someter algunos restos de Arcesio Bermúdez sería posible de esa manera para poder certificar cuál fue la verdadera causa de su muerte. Sin embargo, el paradero del cuerpo de Arcesio Bermúdez es un absoluto misterio. ¿Tú qué crees, Majo, que se lo llevaron los gringos? Seguramente, no lo pongo en duda, porque obviamente se lo llevaron para hacer las investigaciones, las pruebas, los estudios, y lo desaparecieron. Oye, Alejo, ya no sé si tú sabes, yo había visto en redes, pero justo aquí estaban hablando los chicos de una película que es El Eternauta, que la están estrenando recién y que tiene algo que ver con esto de una guerra de extraterrestres que se lleva a cabo en Argentina. ¿Has escuchado algo de esto? No, he visto alguna publicidad, pero no he escuchado algo al respecto. Si nos quieren compartir información respecto a esta película, se los agradeceríamos ahí a través del chat. Es que creo que la compartieron, pero ya se me fue muy arriba, ya no lo encuentro. Oye, verás, es impresionante, porque yo les traigo una historia y, como les dije, es ya conocida, que es cuando un extraterrestre visitó la embajada de Ecuador en Lima. Pero justamente ahora que estaba buscando algunos detalles aquí en internet, quiero ver y que les llame la atención. Pongo yo algo de extraterrestre en la embajada de Ecuador en Lima y mira lo que sale. Les voy a leer textual, porque esto es impresionante. Al 2025 siguen escribiendo estas cosas. No hay evidencia verificada de que haya un extraterrestre, que haya visitado un extraterrestre en la embajada de Ecuador en Lima. Dice, con toda probabilidad es una invención o una noticia falsa. ¿Qué sería un programa de televisión? ¿Cómo es impresionante que a esta altura un evento que está documentado, que tiene fotos, que tiene declaraciones, que tiene absolutamente todo para hacer pruebas, sigan diciendo que es un invento? Pero ahora les voy a contar de qué se trata. Aquí nos está contando Camino al Valhalla y también nos está contando JP Martínez. Dice que es una serie de Netflix de 6 capítulos, que está basada en la novela gráfica del Eternauta, que fue escrita hace un montón de años, entre 1957 y 1959, y creo que nos contaba que tiene que ver algo con esto de la pugna con los extraterrestres. Pero bueno, hay que verla si quieren todos los que están expectando el Eternauta, para ver de lo que se trata, porque siempre es un poquito distinta a la serie que la novela. Sí. Así que bueno, Alejo, ¿quieres que te cuente qué pasó en Lima, en la embajada de Ecuador? ¿Lo conoces? Mejor dicho, este caso de ley que lo debes conocer, pero ¿qué tanto conoces? Alguna vez, Majo, y para contextualizar a los espectadores, escuché una investigación que realizó el maestro Jaime Rodríguez, reitero, uno de los ufólogos más importantes de Ecuador y de Latinoamérica. Si no me falla la memoria, Jaime entrevistó a uno de los funcionarios de la embajada allá en Lima, Perú, y realmente el testimonio es alucinante, y me gustaría que nos lo compartieras con detalle, porque es que la investigación de Jaime, y para mí, este es uno de los casos más brutales de contacto extraterrestre ocurridos aquí en nuestro continente. Ocurrió en Lima y con diplomáticos ecuatorianos. Es una historia impresionante que Majo nos va a compartir a continuación. Muy bien, exactamente. Y fue más o menos en la década de los 70s, donde este señor, quien es el protagonista, quien contó todo esto, quien dejó cartas firmadas, quien entregó fotos, quien entregó videos, eso es algo que no se conoce, pero él no solo que entregó fotos, entregó videos, entregó pruebas de que esto fue real, es el señor Alberto Ávila Machuca. Él en ese momento era un agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Perú, y él trabajaba ahí junto al teniente coronel Calero, y esto era en la época del presidente Guillermo Rodríguez Lara. ¿Qué fue lo que pasó?
lo que cuentan. ¿Y por qué les estoy contando con nombres? Porque es importante que sepan el contexto de dónde viene todo esto. Resulta que la embajada y el consulado quedaban en el mismo edificio. Y un día un señor de unas especiales características que ahora les voy a contar, decide entrar al consulado y habla directamente con Fabiola de Ceballos. Para todo esto es importante contarles que tanto Alberto como Fabiola, como la señora que difundió este caso, están vivos, que se los ha entrevistado, pero ahora se niegan ya a contar lo que pasó debido a toda esta mala propaganda que les hicieron y a decir que todo era mentira. Pero estamos hablando de un consulado, estamos hablando de gente oficial, estamos hablando de militares. Y de hecho, Alberto Ávila, si ustedes quieren, pueden buscar sus entrevistas en YouTube. Él dice, yo toda mi vida fui escéptico y al ser militar peor aún, o sea, yo ni siquiera estaba cerca de creer en ninguna cosa del otro mundo, de misterios extraterrestres. Para mí eso simplemente no existía. Sin embargo, un día llega este señor a la embajada, la atiende Fabiola de Ceballos y él le dice que quiere hablar con el embajador. Por supuesto, la secretaria abre así la puerta, entra donde el embajador, que les voy a decir ya exactamente, ya mismo les digo cómo se llama, ya se me perdió el nombre por aquí, pero entra y le dice, mire, hay un señor que le quiere ver. Es como un señor que le quiere ver quién es. Entonces el embajador le manda a Alberto Ávila Machuca con el coronel Calero a atenderle, porque le dice, no, yo estoy ocupado, vayan a ver quién es ese señor que querrá. Y cuando ellos salen, él se presenta y les dice, soy el comandante Banju. Y ellos le dicen, ¿comandante de qué? ¿De la Fuerza Aérea? ¿De dónde? ¿De qué país? Y él dice, no, soy un comandante un comandante extraterrestre que viene de afuera de las galaxias, que viene a hablar con ustedes. Entonces él le dice, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que usted es un comandante? Sí, le dice, yo soy un comandante de una flota extraterrestre que viene a advertirles de ciertas cosas. Por supuesto, ellos se quedaron súper asombrados, pero ¿qué fue lo que les llamó la atención? Era un hombre de 2 metros, por lo menos, totalmente blanco, con el pelo blanco, los ojos azul celestes, muy lindo. O sea, dicen así que físicamente llamaba la atención la perfección de su cara, su cuerpo perfecto y muy elegante. Era muy carismático, muy querido, como que enseguida se pusieron a conversar, porque ellos no le creían, o sea, pensaban que era una persona que no estaba bien, que no estaba en sus cabales y que les estaba hablando de eso. Y este señor, Alberto Ávila, le decía, ajá, sí, ¿y usted en qué vino? ¿Dónde le puedo localizar? Y él le dice, no, yo vine en mi nave. Y les dice, vengan para acá, les lleva hacia la ventana, les señala y ellos alcanzan a ver la nave. De hecho, Alberto Ávila dice que era una nave como de color plata, pero que tenía un halo de color violeta y que a rato se hacía como un destello de luz dorada, que ellos le vieron. Y fue tanto así que él les dijo, de hecho, ¿quieren subir a la nave a conocer? Y Alberto Ávila y el coronel dicen, no, está loco, yo no me voy a subir, porque les empezó a entrar mucho miedo y se dieron cuenta que estaban hablando ya de algo real. ¿Y qué pasó? Ustedes dirán, no, vino una vez y se desapareció. No, vino durante 6 meses a la embajada. No vino un día, vino durante 6 meses en reiteradas ocasiones a conversar con ellos. Y de hecho lo que pasó fue que en ese tiempo quien era ministra de la Defensa había ya autorizado a quien tú hablaste, Jaime Rodríguez, el ufólogo ecuatoriano, a que revise toda la documentación que a lo largo de 6 meses en la embajada tenían del comandante Banju, que vuelvo a repetir, eran fotos, eran videos, fotos de las naves y registros juramentados de todo lo que él les había dicho. Les dieron oportunidad de ir a ver, porque esto está reposando y de hecho hasta ahora existe, hasta ahora tenemos esto ¿cómo se llama? En el Ministerio de Defensa. Esto existe, esto no es un cuento, como dice el internet, que es una historia inventada. No, señores, esto existe, está en el Ministerio de Defensa y ellos obviamente con el aval de la ministra fueron a sacar los documentos, pero los militares les dijeron que no existía nadie, que no hay permiso para entrar. ¿Por qué? Porque hubo una intervención de la CIA, Alejandro, hubo una intervención de la CIA
que presionó a los militares a que no den esta información a la gente y que sean documentos que estén cerrados al público, que estén cerrados. Dime. Es que esta historia es impresionante, Majo, porque si nos ponemos a analizar, la hacía a través de la Escuela de las Américas, un organismo en la cual entrenó a algunos gobernantes, algunos mandatarios y dictadores en nuestro continente. Pinochet hizo parte de la Escuela de las Américas y muchos otros miembros quienes hicieron parte incluso de la dictadura en la Argentina en la década de los 70 hicieron parte de eso. Me impresiona eso, Majo, porque claramente tiene mucha concordancia con lo que hizo la CIA en nuestro continente en el siglo pasado, intervenir en los países, evitar que se difundiera información, y qué mejor que evitar que el pueblo ecuatoriano conociera de primera mano un incidente OVNI donde estaban implicados diplomáticos ecuatorianos en Lima, Perú, algo que pudo incluso haber suscitado un incidente internacional. Se los digo para que la gente lo entienda. No es tan fácil para decir un diplomático, no, es que estaba en Lima, Perú, y llegó un extraterrestre y me habló de naves. Y un detalle muy interesante, Majo, estaba viendo de hecho para la preparación que hicimos en el dossier de esta noche de Mandrágora Cósmica, comentaban unos de los testigos en las recreaciones que hicieron, incluso el mismo maestro Jaime Rodríguez, comentando sobre cómo Banyu en los 70, recuerden que esto pasó en los 70, en un momento se encierra en la embajada de Ecuador en Quito con los funcionarios y utiliza un aparato que hoy en día podríamos denominar como un proyector. Claro. Donde espérate un rato, porque aún no he llegado a esa parte de la historia, sí. Porque justamente les iba a contar eso. Este señor Ávila, como al principio no le creía a Banyu y pensaba que le estaba molestando, le dice, ¿sabe qué? Usted sabe que yo inmediatamente en este momento, por haber entrado al consulado, yo puedo a usted detenerlo, yo puedo a usted balearlo, yo puedo a usted eliminarlo. Y dice que ahí en ese momento él dijo, no, ustedes no me pueden hacer nada, porque este comandante tenía, tal como dijo Alejo, en el cuello colgado un aparato que era una especie, hagan de cuenta, un teléfono celular pero cúbico, o sea, de 4 caras, y en cada cara había una pantalla, y en esa pantalla se podía ver distintas cosas. Entonces él les mostró, en una pantalla se miraban ellos, en otra pantalla se veía las afueras del lugar, en otra pantalla la nave, y etcétera. Entonces le dijo, nosotros estamos vigilados por una flotilla que me vigila y que me da seguridad, así que ninguno de ustedes me puede hacer nada. Ahí fue cuando Ávila y los otros coroneles se quedaron como fríos. Y todo esto es importante porque también las secretarias hablaron, no solamente que este señor Ávila quiso sacar plata, mintió, para nada. Acuérdense que estamos hablando de diplomáticos. Les entrevistaron a las secretarias y las secretarias vuelven a decir algo de Banyu, pero algo que me llamó la atención es que ellas dicen que este hombre, aparte de que era así como extraño y atractivo y que parecía nórdico, decían que tenía un perfume muy especial, un perfume que no es común entre la tierra, entre los humanos, que olía de una manera dulce y atrayente y que además tenía una mirada muy especial. La primera vez que él salió de estas oficinas, dicen que los coroneles le siguieron para ver dónde se subía, en qué carro se iba, qué estaba haciendo, y lo único que vieron es que mientras caminaba, desaparecía, se desintegraba, desaparecía. Y luego él, como ya dije antes, les mostró las naves. ¿Por qué? Porque las naves están acá arriba. A ver, yo escuché una teoría y esta les quiero compartir. Las naves extraterrestres están todo el tiempo encima de nosotros, encima del planeta, aquí afuera, pero están camufladas. Nosotros no tenemos la capacidad de mirarlas y ellos a veces se dejan ver, a veces no. Salen como de estas nubes de invisibilidad. Entonces lo increíble era que este Banyu dice, ¿quieren ver? Cuando él les llamaba y alzaba la mano, las naves se hacían visibles. Pero cuando él ya no miraba, las naves desaparecían. No estaban todo el tiempo. Está haciendo reír lo que comentan. Dice, alto con buen cuerpo perfumado, yo soy hétero, pero lo miro con cariño. Dicen, ¿qué clase de comentarios? Pero bueno. Contaban eso y además él justamente iba a contar lo que tú dices porque se preguntarán ustedes y entonces él para qué vino.
Él vino para dos cosas, vino para advertir lo que iba a pasar, que iba a ser un gran terremoto en Perú, que se suscitó y que el gobierno de Ecuador iba a tener un cambio, porque estaba viéndose ya que como que se alborotaba una guerra que después pasó en dos fases entre Ecuador y Perú. Pero lo más importante es que este señor de ese aparatito que tenía en su pecho sacó una especie de que para nosotros hoy en día es normal, una especie de proyector que se abría como una pantalla en la pared de la embajada y ahí fue que les mostró qué es lo que iba a pasar. Y les habló de este caso que yo les tengo aquí, déjenme verle, busco del aluvión de Yungay de 1970. Les dijo que va a haber un desprendimiento de tierra, que esto es en Perú, donde se cayó toda una montaña y mató a 30,000 personas, es decir, todo lo que él les iba diciendo, que está anotado en estos documentos, que insisto, están en el Ministerio de Defensa del Ecuador, se fue cumpliendo, lo de la guerra también. Pero la pregunta era, ¿por qué este señor nos viene a contar cosas y no nos viene a ayudar? Por una simple razón, y esto sí lo han dicho varios contactados. Ellos nos pueden venir a avisar cosas, pero nunca van a intervenir en nuestro libre albedrío. No pueden hacer que las cosas no pasen, te pueden decir lo que va a pasar, pero depende de nosotros si queremos evitar ese conflicto, evitar esa guerra, evitar esa bomba, cuidar mejor el planeta, hacer mejores cimientos o no. Así que ellos ven pasar las cosas sin poder intervenir y sin poder hacer nada. ¿Ibas a decir algo, Alejito? Totalmente de acuerdo contigo, esto sobre todo para responderle a gente, porque sé que hay mucho escéptico frente a estos casos y que pese a que, como tú misma lo has mencionado, Majo, nombres de funcionarios, o sea, gente que puede manchar su honor. Impresionante esto. ¿Ahora sí? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Te decía que gente que puede manchar su carrera diplomática contando esto, da verificación sobre el caso, con nombres, con datos específicos, y lo más impresionante, Majo, Banyu les mostró a los diplomáticos ecuatorianos en Lima sucesos que pasaron. De hecho, les habló sobre la llegada de Pinochet al poder en Chile tras la caída de Allende. También les mencionó ese caso y les mencionó otros sucesos que terminaron sucediendo y que lo sabían los diplomáticos ecuatorianos. Así que para mí es uno de los casos más impresionantes de contacto OVNI. Y respecto a esto que hablabas, porque no terminé la idea, sobre todo para la gente que es escéptica, que dice, bueno, y si están aquí, pues que bajen y se presenten frente a nosotros y digan qué tenemos que hacer. Es que, a ver, la evolución de cada especie es individual. La evolución de cada ser es individual. Por más que usted agarre en una probeta a una hormiga y le ponga a leer libros de Charles Darwin y le dé vitaminas y cosas así, usted no puede intervenir en la evolución de una especie, de la misma manera en que especies venidas de otras partes del cosmos no pueden intervenir en nuestra evolución. Es un tema individual, es un tema de cada uno de nosotros. Te lo digo porque es que hay mucha gente que pregunta, bueno, y entonces ¿por qué no nos advierten de otras cosas? Porque son cosas que tenemos que vivir en nuestro proceso. Nosotros tenemos nuestro proceso, ellos ya tuvieron el suyo o lo han tenido, y creo que eso es me quedo mucho con ese apunte que me comentabas de Banyu. Esta historia es alucinante y les recomiendo cuando puedan que busquen la entrevista que hizo el maestro Jaime Rodríguez. Recuerden, el maestro Jaime Rodríguez va a estar con nosotros en el primer Congreso de Misterio Mitad del Mundo, un investigador excepcional de Ecuador, Majo. Sí, y también decirles que el comandante Banyu primero no es alguien que nadie más haya oído de él. De hecho, él visitó Chile, se fue a la embajada de Chile, se fue a la embajada de Guatemala, se fue a otros países y actualmente lo han podido ver muchas personas de los contactados, porque ellos, señores, sí, tal como las películas y según ellos mismos cuentan, viven miles de años, no viven la edad que nosotros vivimos, que nosotros somos ni un suspiro en el universo. Ellos sí viven muchos años, miles de años, y van viendo esto de la historia. Y es importante lo que dices de Jaime Rodríguez, porque él es una persona muy seria que ha hecho investigación
y él cuenta que hay gente que sí realmente es contactada, como, ¿sabes qué historia es buenísima? La de, espérate que se me va siempre el nombre, me acuerdo solo el apellido, de Castillo Rincón. ¿Cómo es el nombre de Castillo Rincón? Aquí está, de Enrique Castillo Rincón, que tiene una historia increíble, que si alcanzamos al final les cuento así rapidito. Habla también de Eugenio Siragusa, de Billy Mayer, gente que realmente contactó con los extraterrestres, que tienen pruebas. Pero sobre todo hay algo importante que quiero decir para cerrar este caso y pasar al siguiente, es que él dice que el gran error de los seres humanos, de nosotros, es que nosotros nos quedamos en los detalles, pero perdemos la esencia. ¿En qué detalles? Él contaba que cuando tú cuentas, por ejemplo, ay, me contactaron los extraterrestres, ¿tú qué preguntas? ¿Y cómo es la nave? ¿Y de qué color eran? ¿Y cómo es el pelo? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué comían? Y bla, bla. Pero no nos centramos en la esencia de lo que ellos nos quieren mostrar. Y lo que ellos quieren mostrar no es la salvación del planeta ni todas esas cosas que ellos dicen, sino que nosotros venimos a este mundo para un crecimiento espiritual que es netamente individual. No depende de tu primo, de tu mamá, de tu esposo, de tu novio, sino de cada uno de nosotros en lo que querramos crecer, que querramos aprender para trascender a otros mundos, porque según lo que ellos cuentan, nuestro espíritu es eterno, y eso está, bueno, se ve en todas las religiones, no importa la que sea, siempre se habla de un espíritu que se separa del cuerpo y es eterno, y ellos hablaban de eso, de prepararse, de ampliar nuestra mente y nuestro conocimiento para poder trascender. Así que este encuentro, como les digo, en la embajada y el consulado de Ecuador en Lima, no es un cuento, no es un invento, es una realidad que se vivió y que conocimos nosotros así al comandante Banyu. Se nos fue Alejo, pero bueno, díganme en sus comentarios qué les parece este caso. ¿Sabían que existía? ¿Sabían de este comandante que había venido acá a Ecuador? Cuéntenme. Voy saludando, está Mojito 824, J Martín 55, Nipetín, Christopher, ahí volviste, Alejito, estaba saludando. Sí, perdona, no sé qué se pulsó. Se pulsó una notificación y me salí. Mis disculpas a los espectadores. Dice que se lo llevó el comandante Banshu. No, aquí estoy. Soy JP Martínez. Un saludo. Ojalá. Para todos. ¿Te imaginas? Que viniera a visitarnos y nos lleve, ¿no? Yo les tendría la primicia, yo lo entrevisto. Y les tendría la primicia aquí en Mandrágora Cósmica, no lo olviden. No me cuente nada, toma el micrófono, siéntese, vamos a hacer una entrevista, o sea, no quiero saber nada, quiero que salga en mi canal. Imagínate, pero ¿a ti te gustaría que te visitaras? ¿Te gustaría tener un encuentro del cuarto tipo así ya real? Sí, claro, como creyente de esta fenomenología, desde luego sí me encantaría tenerlo. Yo he tenido avistamientos ovni. Si quieren otro día se los comentamos con detalle, pero sí a mí me encantaría vivir una experiencia así, y yo doy absoluta fe del trabajo impecable del maestro Jaime Rodríguez. Reitero, hay un video en YouTube donde él está entrevistando a este agregado cultural del que hablaba Majo, de la Embajada de Ecuador en Lima, y es impresionante el testimonio, es impresionante. Y si quieren oír de primera mano algunos casos impresionantes investigados por el maestro Jaime Rodríguez, ya saben, acompáñenos en Quito, la gran capital del misterio, en el mes de junio, y vamos a estar con el maestro Jaime Rodríguez y con una playa de grandes investigadores en nuestra lengua, hablando sobre casos de misterio alucinantes. Sí, ahorita nos dicen, bueno, algunos habían escuchado, otros solo sabían el nombre, van ahí aprendiendo, pero en el canal de Jaime Rodríguez, que se llama Visitantes del Cosmos, ahí está la entrevista con los protagonistas, o sea, no, que no se los cuente nadie, escúchenlo, de la secretaria, escuchen de este señor Ávila, lo que ellos mismos cuentan de su propia boca, porque Jaime Rodríguez en realidad es quien, desde que tiene huesos de gigantes, ha ido a la cueva de los tallos, ha hablado con los verdaderos, los meros, imagínense con Enrique Castillo Rincón, que ahorita al final les voy a contar un poquito de esto, pero la realidad es que en este mundo y en este planeta no estamos solos, y yo conté una vez, te conté, Alejo,
No sé, hazme acuerdo al final contarte mi experiencia con extraterrestre. Yo no he visto naves, chicos, esto es rarísimo. He visto un par de luces dando vueltas en el cielo, extraño, pero nunca puedo decir vi una nave cerca ni nada. Pero como así es el mundo, yo no he visto naves, pero se me hace que sí he estado al lado de un verdadero extraterrestre. Pero eso lo cuento al final. Y Alejito, ¿cuál era otra de estas, ya no son historias, de estas realidades que pasó? Nos íbamos a ir hasta África, ¿no? Tal cual, Majo, y el siguiente caso y el último que les quiero compartir esta noche, porque ya estamos llegando casi al final de la emisión, es uno de los casos que para mí es probablemente el caso de contacto ovni más importante de los últimos 30 años, tranquilamente a nivel mundial. Un caso ocurrido en Zimbabue, en África, un caso que involucró a más de 60 testigos, Majo, con una serie de huellas físicas y que hasta el día de hoy no tiene una explicación convencional. Esto ocurrió el 16 de septiembre de 1994 en Zimbabue, muy cerca a la capital de este país, y en específico nos lleva hasta la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue. Resulta, Majo, que la escuela Ariel era una escuela de élite en este país africano, donde estudiaban los hijos de los diplomáticos, y tú, los diplomáticos del gobierno canadiense, del gobierno norteamericano. Todos los diplomáticos quienes estaban en Zimbabue tenían a sus hijos estudiando en la escuela Ariel. Y resulta que esa mañana del 16 de septiembre de 1994, 62 niños, quienes se encontraban a la hora del recreo, como decimos en Colombia, hora del descanso, como dicen en otras partes de Latinoamérica, apreciaron algo muy extraño. Resulta que en ese entonces todos se encontraban jugando, estos niños, en el patio de recreo, haciendo diversas actividades, cuando de repente comenzaron a observar unas extrañas luces que aparecieron en el cielo. Las luces iban cada vez descendiendo, iban cada vez más cerca del nivel de la tierra, más cerca del patio de juegos de estos infantes. Ellos se sintieron muy extrañados por esto que estaba ocurriendo, se quedaron realmente alucinados cuando observan cómo uno de estos extrañas luces aterriza más o menos a 100 metros del patio de recreo donde estaban estos niños, y de acuerdo a los múltiples testimonios de ellos, de uno de estos artefactos se bajó un ser con la arquetípica forma del extraterrestre gris, cabeza en forma de huevo invertido, ojos almendrados negros. Lo vieron a la distancia, pero de acuerdo a varios de estos testigos, de estos infantes, este ser se comenzó a comunicar telepáticamente con ellos, les comenzó a dar mensajes sobre el cuidado de la naturaleza, diciéndoles que el mundo estaba muy próximo a entrar en un momento de no regreso a nivel de la sostenibilidad medioambiental y que era importante comenzar a cuidar la naturaleza. Minutos después de esta interacción, este ser, extraño ser, ingresa a este artefacto. El artefacto comienza a elevarse y desaparece en el firmamento. Reanudan las clases, se termina el recreo y los profesores, Majo, comienzan a extrañarse de algo, que los niños de diversos cursos comienzan a hablar sobre lo mismo, sobre cómo un extraterrestre aterrizó muy cerca del patio del colegio, comenzó a comunicarse con varios de ellos, y algo muy, muy particular en esta historia, como niños de diversas edades y de diversos cursos sostenían la misma historia. De hecho, inicialmente, Majo, los docentes llegaron a pensar, recuerden, hora del recreo, los niños estaban en el patio de juegos solos, los docentes de hecho en ese momento se encontraban en una reunión de docentes, pensaron que quizás era una broma muy elaborada que estaban haciéndole estos infantes, pero pasó algo muy curioso, Majo. En la medida en la que fueron pasando los días, los niños seguían contando la misma historia. Y los docentes ahí fue cuando dijeron, esto es muy extraño, si esto es una broma, es muy raro que niños de diferentes cursos que no se conocen entre sí, que no comparten salón y no comparten curso, estén contando la misma historia. Le contaron lo que estaba ocurriendo al rector de la escuela Ariel, y este hombre decide contactar a un periodista de la BBC de Londres, quien decide investigar el caso directamente
con un cuerpo de especiales que estaba encabezado por Cynthia Hind. Cynthia Hind es muy importante en esta historia porque Cynthia, querida Majo y espectadores, era la representante de la MUFON para África. La MUFON es el grupo de investigación OVNI más importante del mundo, no solamente por la cantidad de expertos a nivel científico, por financiación. La MUFON es el top del top a nivel de investigación OVNI a nivel mundial. Y Cynthia Hind era la representante de MUFON en África. Entonces llegan reporteros de la BBC con Cynthia Hind, con un fotógrafo fundamental en esta historia, Gunther Hoffa. Hoffa era un fotógrafo de la BBC, quien había estado haciendo cubrimientos de toda índole para este importante medio de Gran Bretaña, y junto a ellos, para mí uno de los grandes protagonistas de esta historia, el señor John Mack. John Mack, experto en psiquiatría infantil de la Universidad de Harvard, estamos hablando de una de las mejores universidades del mundo. John Mack en ese momento era, por decirlo así, Majo, y tú que eres psicóloga, era uno de los mayores expertos en psiquiatría infantil del mundo en la década de los 90. Era un hombre quien de hecho viajó con mucho escepticismo. De hecho él dijo, a mí me parece que esto es un caso de histeria colectiva, pero igual pues yo voy a acompañarlos y hacerles el peritaje desde el punto de vista científico para ver de qué se trata esto. Llegan todos estos personajes a la escuela Ariel Ruba Zimbabue y comienza a pasar algo raro, Majo. Gunther Hoffa, el fotógrafo de la BBC, se percata de algo muy extraño. Hay huellas físicas en el lugar donde los niños dijeron que esa nave se posó. De hecho, Hoffa publicó estas fotografías en el diario Daily Mail. Si tienen la oportunidad de buscar Daily Mail, Gunther Hoffa, Ariel UFO o Ariel UFO, así es como se dice en inglés, pueden buscar esta evidencia. Y las fotografías son impresionantes, Majo. Se ve como las hierbas parecen dobladas, pero no están cortadas. Si hubiese sido un automóvil, un helicóptero o un artefacto creado por el ser humano al uso, las hierbas se hubieran quebrado. Pues por el peso del automóvil o el helicóptero, las hierbas estaban dobladas. Y de hecho, según Gunther Hoffa, parece que la composición química de las hierbas también se modificó tras eso que aterrizó de manera extraña en septiembre del 94 en la escuela Ariel en Zimbabue. Por su parte, John Mack, y reitero, el gran protagonista de esta historia, le pidió a los docentes que les permitiera hacer una serie de entrevistas individuales con niños de diversas edades para corroborar la historia que todos estaban sosteniendo durante días. Y de hecho les pidió a todos los niños que hicieran dibujos de lo que vieron. Los dibujos, si ustedes los buscan, John Mack, Zimbabue UFO, son alucinantes, Majo. Se ve la nave dibujada perfectamente, el extraterrestre con estos ojos oscuros y almendrados, con esa mirada penetrante, dibujos hechos por niños entre los 8 y 14 años de edad, algo absolutamente alucinante. Y lo que sostenía John Mack es que básicamente él consideraba que desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría, los niños no estaban mintiendo. De hecho, John Mack decía lo siguiente: miren, yo soy experto en psiquiatría infantil, sé cuando hay un trauma, sé cuando hay un tema de histeria colectiva, y esto no tiene nada que ver con eso. Desde mi humilde concepto científico y médico, los niños están diciendo la verdad. O sea, los niños vieron eso. ¿Qué es eso? Yo no lo sé. Lo decía, reitero, el mayor psiquiatra infantil de la década de los 90 a nivel mundial. Pero los niños vieron eso, yo les creo. Decía, mientras yo hablaba con ellos, de hecho hay un documental, si lo pueden ver luego en YouTube, donde sale John Mack hablando con los niños. Majo, y tú que eres psicóloga, ves a los niños realmente con una cara de susto, contándoles la historia a él, que él decía, miren, yo veo en su mirada y en sus palabras un sentimiento de terror cuando me están contando esto, que para mí esto no es ni una broma, sino es un suceso total y absolutamente real. Ahorita, mientras contabas, estaba viendo y están buenas las fotos. En verdad se ve el pasto aplastado y hay un montón de información que pueden ver para corroborar. Y como psicóloga te puedo decir que uno sí te da cuenta, sobre todo mientras más experiencia tienes,
cuando una persona está mintiendo o está inventando, porque hay una simple razón, porque la emoción, la vibra se siente. Cuando alguien te cuenta algo real, hay emoción en sus palabras. Cuando alguien está inventando, tiene que ser muy buen actor, muy buen manipulador para que pueda hacerte creer una mentira, que los hay obviamente, pero no iban a ser todos los niños, ¿no? Exactamente, y Majo, y pues niños tan pequeños con habilidades de inventarse una historia así. O sea, digamos, un actor entrenado lo podría hacer, pero una persona adulta. Estamos hablando de niños de 8 a 14 años, muy jóvenes para inventarse una historia así. Y entre estos testimonios, Majo, el testimonio más importante, porque ya te darás cuenta el trágico desenlace, Emily Trim. Emily Trim era una niña de 8 años quien estudiaba en la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue en esa época. Emily era hija de diplomáticos canadienses quien estudiaba en esa escuela, y Emily decía que ella, mientras estaba aquel 16 de septiembre del 94, recordaba con exactitud cómo la nave aterrizó, cómo esos seres telepáticamente comenzaron a comunicarse con ella, a darle una serie de datos y demás. Fue pasando el tiempo, Majo. John Mack, este experto en psiquiatría infantil, publicó esto en un libro, en una serie de investigaciones, se volvió como el centro de atención. Imagínate, era un psiquiatra de Harvard, un tipo súper famoso. Obviamente la comunidad científica repudió su obra, decían que el tipo básicamente estaba tirando a la basura su prestigio profesional. Yo te pregunto, Majo, tú que eres psicóloga, cuando uno tiene un estatus tan alto, de ser el mejor psiquiatra del mundo, quien trabaja en Harvard, tú no vas a tirar tu carrera a la basura por inventarte una historia. O sea, John Mack publicó los libros, hizo los documentales, él daba fe de que la historia era real. De hecho, John Mack comienza a investigar casos de abducción desde el punto de vista psiquiátrico. Ojo, es uno de los grandes pioneros de la investigación ufológica en el ámbito de la ciencia. Para mí un auténtico héroe, Majo. Y ocurren varias cosas particulares. Se recopilan estos testimonios, el caso se vuelve muy famoso, van pasando los años y literalmente esto pasa en el olvido. Hasta que en el año 2001, Majo, sucede una auténtica tragedia. John Mack se encontraba en Londres, John Mack, este psiquiatra de Harvard, se encontraba en Londres haciendo una serie de conferencias. Estaba a puertas de hacer una conferencia en donde él, de acuerdo a lo que había adelantado en medios, iba a demostrar una prueba bastante brutal sobre la realidad del caso de Zimbabue, de la escuela Ariel en Zimbabue, en Ruwa, en este pueblito de Zimbabue. Y resulta, Majo, que de una manera extraña en Londres, John Mack pierde la vida porque es arrollado por un borracho. Así como lo oyes. Uno de los mayores psiquiatras del mundo está pasando la calle y llega un borracho, lo arrolla y John Mack pierde la vida en estas circunstancias tan extrañas. Comprenderás, Majo, que a partir de ese momento comienza la conspiración y se comienza a establecer la posibilidad. ¿Será que a alguien le interesaba que John Mack no hablara? ¿Será que a alguien le interesaba que John Mack no revelara esa prueba absolutamente verificable y contundente sobre la realidad del caso ocurrido en la escuela Ariel en Zimbabue? Y finalmente, Majo, y no menos importante, noviembre de 2024, Emily Trim, una mujer de 38 años, esta hija de diplomáticos canadienses, una mujer quien de hecho, Majo, a lo largo de su vida quedó tan obsesionada con este evento que le ocurrió en su infancia que realizó una serie de dibujos. Ustedes pueden buscar Emily Trim con M, Emily Trim 86, así es su usuario en Instagram. No sé si todavía estará porque ella falleció en noviembre del año pasado. Ella dibujaba, según ella, mensajes que le daban todavía a estos seres con los que tuvo contacto en septiembre de 1994. Ella los convertía en dibujos y en pinturas. Llegó a realizar una serie de exposiciones itinerantes en Canadá, en Estados Unidos y en partes de Europa. Y Emily Trim, a sus 38 años, falleció en circunstancias todavía no muy claras, Majo. Emily Trim protagonizó un documental que, a propósito, se llegó a ver en Netflix,
un documental que también fue filmado en su momento, se llama The Ariel Phenomenon, súper recomendado para todos ustedes, que fue producido por Dan Aykroyd, este importante actor, quien decía, para mí este es el caso más impresionante de la historia. Y la pregunta que te quiero dejar a ti, Majo, y queridos espectadores, ¿a ti te parece normal la forma en la que falleció John Mack? Arrollado por un tipo de una manera repentina en Londres, lo arrolló un tipo. ¿Y qué opinas sobre la muerte repentina de una mujer de 38 años? Estamos hablando de una mujer muy joven como Emily Trim. ¿Qué opinas sobre estas muertes, Majo? Es que no es casualidad, es lo que estábamos hablando antes, cuando tú tienes una prueba viva, una prueba real, algo que mostrar, de pronto la gente desaparece, de pronto la gente fallece en extrañas circunstancias. Entonces es como que los van callando. Y aquí hay algo importante que yo he averiguado en mis investigaciones y hablando con gente así del fenómeno. Mucha gente dice, ¿y por qué estos señores que están investigando y que saben algunas cosas los pueden desvivir y sin embargo a tanto contactado que sale y habla? No, porque la gente que es contactada y tiene una misión en la Tierra están protegidos por esta especie de unidad galáctica. Eso es lo que ellos dicen, esta unidad galáctica que hace que ellos les protejan y que no los puedan desvivir, ¿sí? Hay gente que puede dar estos mensajes, pero están, digamos, de alguna forma apadrinados porque son escogidos para cumplir una misión. Pero en cambio, estas dos personas, tanto el psiquiatra, psicólogo, como la que estuvo ahí presente, no están, no están protegidos porque no tienen una misión, sino que fueron testigos de todo esto que pasó. Así que obviamente creo, como comentan aquí, justamente estaba comentando Camino al Valhalla, que en todo esto hay mano negra. Por supuesto que hay mano negra y se sabe ya de siempre que han silenciado a muchísimas personas y es por eso que muchas otras no quieren mostrar la evidencia que tienen y no cuentan todo lo que saben. Pero esto de que bajan naves y se presentan seres es algo que ha pasado muchas veces y quiero contarles aquí que yo conocí una persona, una muchacha. Majo, antes de que nos comentes eso, ya para finalizar el caso, porque de hecho salió un documental en Netflix sobre este caso de Ariel y salió uno de los típicos graciositos, y digo graciositos entre comillas, un niño quien estudiaba en la escuela, a decir sí, es que yo me inventé la historia y todos se la creyeron. Imagínate, llegó a decir semejante ridiculez y lo pone en el documental. Y como mucha gente le decía a este señor, ok, usted se inventó la historia y entonces usted también se inventó las huellas. O sea, porque había unas huellas y hay unas fotos de las huellas donde aterrizó Zeus. Entonces usted también se inventó las huellas. O sea, el niño era un genio. Imagínate, era un genio porque se inventó unas huellas. Fallecen dos personas en extrañas circunstancias, dos de los testigos fundamentales, porque no eran cualquier testigos, era la hija de diplomáticos canadienses quien estaba ahí, era el mayor psiquiatra infantil del mundo quien fallece en extrañas circunstancias. Salió este señor. Y otro dato final, Majo, sobre las presiones de los testigos: David Grush, el hombre quien protagonizó la audiencia OVNI en los Estados Unidos en 2023, no ha vuelto a aparecer en medios porque ha comentado haber recibido amenazas y presiones tanto a él como a su familia después de haber liberado esta información. Esto para la gente que dice, no, pues si tienen la prueba, muéstreme el OVNI, póngamelo ahí, que eso es sencillo. No es tan fácil. No es tan fácil. La gente que tiene pruebas muy sólidas sufre de una serie de consecuencias y tanto Emily Trim como el mismo John Mack son prueba de esto que les estamos diciendo. Sí, claro, totalmente, pero como te digo, a la gente que le pasa eso es gente que no está protegida porque no está cumpliendo una misión. Pero yo lo que te quería acotar era esta chica que yo conocí antes, que yo trabajaba en una empresa donde vendían autos y tenía siempre un equipo de ventas y gente que yo capacitaba. Una vez una de ellas, conversando de esto, me contó que cuando ella era niña, habrá tenido unos 11 años más o menos, ella vivía en un lugar de Quito, aquí cercano, donde hay una loma, porque Quito tiene bastantes lomas y cosas así altas, puestas en medio de unas montañas. Y ella dice que un día estaba jugando con su prima a eso de las 6 de la tarde, que ya no había casi nadie porque todas las mamás les pedían a los niños que entren a las casas, pero ella, como era rebelde, se quedó
y dice que oyeron un sonido extraño y que los árboles al fondo empezaron a moverse. Y que luego de que empezaron a moverse, hubo así como una luz, pero como ella no tenía miedo, en realidad no tenía miedo, sino que tenía curiosidad, dice que se fueron acercando hacia los árboles y vieron un ser, un hombre alto, con un traje así pegado, como lo de las películas en realidad, que todos cuentan que es así, un traje como engomado, pegado así, que salió y que era muy alto, un hombre así, lo típico que hablan, como un nórdico, hagan de cuenta, y que salió entre los árboles y dice que ella escuchó en su voz la mente de que él le decía que vamos y que ellas se iban acercando así hacia él como hipnotizadas y de repente este hombre le estiró la mano y cuando ella lo iba a tocar como que se logró despertar y empezó a gritar y la gente de alrededor, porque era un parque cerca de un caserío, empezó a gritar, la mamá de ella salió corriendo y el hombre simplemente desapareció, como que en segundos el hombre desapareció y la nave se fue, pero ella dice, yo no sé a dónde me querían llevar, a dónde me querían llevar, pero lo cierto es que estaba ahí y la verdad yo le creí y ella cuenta que eso le pasó a los 11 años, pero que todo el tiempo las naves y estos seres están cerca de ella, que ella se despierta de madrugada y hay una nave arriba dando vueltas y que todavía no tiene un mensaje, pero que siempre los ha podido ver. Entonces me acordé de eso por lo que contabas de los niños que vieron a estos seres, que algo les dijeron a estos niños pequeños y que después simplemente desaparecieron. O sea, quería acotar esa parte de que no estamos tan lejos de que fenómenos así ocurran también aquí en Latinoamérica y que le han pasado a un montón de gente y como tú bien dices, no lo quieren contar porque no quieren meterse en problemas, porque no quieren que los persigan y no quieren que les pase tantas cosas, sobre todo porque no están protegidos por la Federación Galáctica, que es quien en teoría manda a las personas a hacer misiones acá en la Tierra y que he conocido un par que extrañamente hacen estas misiones. Te dicen, te digo un ejemplo para cerrar mi acotación de este tema. Hay una chica que conocíamos nosotros que dice que es contactada y que tiene que hacer misiones, pero no te cuenta nada más. Y vivía como tú y como yo, como que yo te digo, yo vivo ahorita en Quito y te digo, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo que irme a hacer una misión a Dubái. Y vos dices, majo, a Dubái, o sea, no es que yo agarro mis 10 cosas, mis 2 perros, mis gatos y me voy a Dubái. Y ella dice, sí, me tengo que ir a Dubái, pero la chica en verdad trabajaba como cualquier hijo de vecino, ganaba lo básico, no estaba podrida en plata, era una chica normal y dice, me voy a ir con todas mis cosas. Y pues le preguntas, ¿y cómo? O sea, ¿de cuánto acá? ¿Cómo te vas? Y mudarse de aquí a Colombia significa, no sé, $10,000, si me quiero llevar todo. A Dubái no me imagino. Bueno, de la nada vino el siguiente mes y ella desapareció. Desapareció de la faz de la tierra, escribió, hola, ¿cómo están? Estoy en Dubái. ¿Cómo se fue? ¿Cómo hizo? ¿Con qué plata? ¿Cómo mudó todo? ¿Cómo se llevó? Nadie sabe y ella lo único que te dice es que la misión a mí me manda a Dubái y ellos se encargan de que yo pueda cumplir todo eso. Así que de que hay gente que hace estas cosas, hay gente que hace estas cosas. ¿Qué opinas? Tremendo, tremendo eso que nos cuentas, Majo, y para mí representa claramente la interacción, probablemente de inteligencias venidas de otras partes del cosmos con nosotros, interacción que se ha venido presentando desde hace miles de años, seres que nos han estado acompañando, seres quienes han estado con nosotros, y para mí claramente esto es solamente una parte de muchos casos que les queremos compartir con Majo. A propósito, como ya se nos está acabando el tiempo, yo conozco bastante bien el caso del contactado Enrique Castillo Rincón y una serie de profecías que dejó después de tener un contacto del tercer tipo, de incluso subirse a ese tipo de naves. Déjenlo en los comentarios aquí en directo en Instagram con Majo si quieren que en otro episodio les hablemos sobre esto, también a través del canal de YouTube de María José Roballo, Cósmica con C, Cósmica by María José Roballo, by en inglés, B de burro e Y, Cósmica by María José Roballo, canal súper recomendado con una información impresionante en donde van a poder disfrutar de misterios de todo tipo con mi queridísima Majo Roballo. Y también los invito a mi canal en YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube, donde también publico mucha información relacionada con estos temas que tanto nos apasionan, Majo. Sí, entonces vamos a dejar para la próxima vez, te propongo, Alejo, que hablemos de profecías en general y ahí incluyas las de Enrique Castillo Rincón, que están muy buenas, que es un contactado, que tiene una experiencia que a mí me parece
la más maravillosa. Así que eso va a ser la próxima semana, les avisamos con tiempo, ya saben, siempre está publicado en las historias, hasta que también podamos hacer estos mismos en vivo a la vez en TikTok para poder compartir esto a mucha más gente también. Ahí para que nos vayan a seguir a TikTok, estoy como María José Roballo, igual en TikTok, se pueden encontrar ahí, y Alejandro está como Alejandro Bernal también, ¿verdad? Como arroba Ale Bernal 3, así como me encuentran en Instagram, me encuentran en TikTok, arroba Ale Bernal 3, 3 al final con doble S de prensa en inglés, así me pueden encontrar en TikTok, que a propósito hace poco subí un reel que se me viralizó, Majo, con más de 24,000 visitas, sobre el deceso del Papa Francisco, para que no se lo pierdan. Y con Majo nuestra idea es comenzar a efectuar estas dinámicas en directo, tanto en Instagram como en TikTok, para poder compartirles ese trabajo a la mayor cantidad de todos ustedes. Vayan a seguirnos en TikTok, porque ahí yo tengo también videos muy virales donde ya se hacen extractos de cositas que hemos venido investigando, donde está el cráneo del hombre hormiga, que es real, que encontró Babi Trujillo, que es un explorador peruano que tiene también un canal increíble, y así va creciendo nuestra familia de gente del misterio que va investigando. Y me encanta una frase que dice Jaime Rodríguez para ir cerrando: yo no les pido ni les voy a convencer de que me crean a mí o a Alejandro, pero tampoco nieguen que esto existe, simplemente investiguenlo, no me crean, no lo nieguen, investiguen. Y ahora con el internet y toda la tecnología que tenemos, es súper fácil que empiecen a investigar si es que hay documentos reales, pero adéntrense, vean con la gente que sí sabe la realidad de algunas cosas, porque si solamente ponen en Google les va a salir lo que les conté al principio, que todo lo de la visita extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima es un cuento, lo cual no es así. Así que bueno, Alejo, ¿con qué queremos cerrar? ¿Nos quieren decir algo para ir cerrando y despidiéndonos de todos los que nos acompañaron? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, Majo. Recuerden que cada semana les estaremos trayendo Mandrágora Cósmica, no solamente en directo aquí a través de Instagram, también nuestra idea es luego integrar TikTok al mismo tiempo, y también lo estaremos publicando en diferido en los canales, el de María José Roballo Cósmica by María José Roballo en YouTube, y también a través de mi espacio Mandrágora Misterios en esa plataforma. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias, Majo, a ti por el espacio, por la oportunidad, y ya saben, la próxima semana estaremos hablando de profecías, las profecías de Enrique Castillo Rincón y otra serie de profecías impresionantes que ustedes no se pueden perder. Así que bueno, y no se olviden del Congreso de Misterio que va a ser aquí en Quito, Ecuador, el 12, 13 y 14 de junio, donde vendrá gente como Esteban Cruz, que seguramente ustedes lo conocen, donde vendrá Jorge Luis Súctor, que es productor y ahora está trabajando con Maussan, en Maussan Televisión, donde vendrá Fepo Aponte del podcast Paranormal, donde estará Alejandro Bernal, donde estará Joana Arenas, que han trabajado muchísimos años en la radio y en la televisión del misterio en Colombia, donde vendrá Amado Martínez, española, que tiene libros escritos increíbles. Ella es una antropóloga, donde estará el mismísimo Jaime Rodríguez, quien ha investigado tantas cosas y que en verdad es un hombre que a lo mejor ustedes le ven en su canal y dicen, bueno, puede ser, pero cuando le ven en persona se dan cuenta que realmente es alguien que sabe demasiado y que es una persona diferente y especial, y que es una persona que vino a dejar un mensaje a esta tierra. Y si no me estoy olvidando de nadie, me olvido de alguien, Alejito, no. Creo Juan que ahí Jesús estamos Vallejo. todos los que... Juan Jesús Dios Vallejo. mío, no. De Juan Jesús Vallejo, que es uno de los más importantes de Mata. Juan Jesús Vallejo, que ustedes ya lo conocen por Radio Caracol, por sus investigaciones de misterio, es español, pero vive en Colombia y nos va a estar contando cosas increíbles que tienen que ver con estos últimos descubrimientos de las pirámides de Egipto, porque no, señores, no es solo lo que vemos por encima. Debajo hay toda una estructura, no quiero decirlo mal, el hijo se lo sabe de memoria, pero creo que son más de 60 metros profundo o 600, no sé, pero tiene estructuras muy grandes debajo. 600, Majo. Se habla de 600 metros, casi que una ciudad subterránea debajo de la pirámide de Kefren. Impresionante. Sí,
vamos a estar descubriendo todo esto. Y también para quien vive en otro país y dice, yo no voy a poder ir, me voy a perder el congreso, seguramente, eso les voy a avisar días antes, vamos a hacer un streaming en directo para que también se puedan unir. Voy a crear una comunidad especial en mi canal de Cósmica, por eso vayan a seguirme a Cósmica, para que puedan hacerse de la parte especial de Cósmica, una suscripción privada para todos los que quieran ir y unirse y puedan ver desde ahí el congreso. Ya saben que eso cuesta muy poquitito y que es un servicio especial para poder también mantener todo esto de los congresos y seguir creciendo y llevando esto que es básicamente lo más importante que podemos tener los humanos, que es información y conocimiento. Así que eso de mi parte, Alejo, te agradezco mucho, mucho. Gracias a todos los que se conectaron desde Argentina, que nos estaban saludando desde Colombia, desde Uruguay, desde México, desde todos los lugares de Latinoamérica. Gracias por estar, y ya saben que cada semana Mandrágora Cósmica vamos a estar aquí los dos con un nuevo tema. Y gracias, Alejito, un abrazo grande. No se olviden de seguirnos. Y chao, chao. Chao. Chao.